Ok. En teoría ahí está grabando. Ok. Me comentan por favor si les sale la presentación. Yo sí la puedo ver. Ok, muchas gracias. Vamos a iniciar, ¿verdad? Con el tema de lo que serían mediciones, ¿verdad? En este caso, de la materia como tal. Primeramente, bueno, vamos a estudiar varios conceptos, ¿verdad? Por ahí está precisión, está exactitud, están los múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional de Unidades, que son prefijos en sí. También tenemos por ahí las conversiones de masa, entre otras, temperatura, cifras significativas, instrumentos de medición, etcétera. Vamos a iniciar con conceptos básicos o conceptos importantes, ¿verdad? En este caso. Dentro de los conceptos que tenemos que dominar es que el Sistema Internacional de Unidades es abreviado como SI y rige el Sistema Métrico Internacional. Está basado en un sistema decimal y es muy utilizado de forma anglosajona en lo que sería la materia, el material abordado en algunas equivalencias importantes. La medición, que es un concepto como tal, es un dato para determinar una magnitud exacta de un objeto o cantidad y está compuesta por tres partes fundamentales: un número, una unidad y el nombre de la sustancia. En este caso, nosotros tenemos, por ejemplo, 250 miligramos de una aspirina o un litro de leche. Entonces, vean que tenemos una cifra, una unidad correspondiente y, en este caso, la sustancia que se está midiendo como tal. Dentro de las unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades, tenemos diferentes cantidades físicas. En este caso tenemos que la masa se mide en kilogramos y que su simbología es kg, ¿verdad? Que la longitud se mide en metros, ¿verdad? Que el nombre de la unidad sería metros y la abreviatura sería m. En el caso del tiempo, el nombre de la unidad sería el segundo y su símbolo sería una S. En el caso de la temperatura está el Kelvin y la abreviatura es una K mayúscula. En el caso de la cantidad de sustancia, tenemos que el nombre de la unidad es el mol y su abreviatura es la palabra mol, pero en minúscula. En el caso de la corriente eléctrica, sabemos que es el ampere y la abreviatura es una A mayúscula. Y finalmente, en el caso de la intensidad luminosa, sabemos que la unidad va a ser la candela y la abreviatura es CD. Acá, muchachos, es importante saber el nombre de la unidad y la abreviatura porque, por ejemplo, yo les puedo preguntar o se les puede preguntar en una tarea, en un cuestionario de estos, ¿verdad? Extendido que ustedes hacen, ¿cuál sería la abreviatura o el símbolo correspondiente a la corriente eléctrica? Entonces, en este caso, se les puede poner la unidad como tal, la palabra ampere o el símbolo. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con esto. En el caso de los prefijos del Sistema Internacional de Medidas, ¿verdad? Básicamente lo que hace este sistema es resumir, ¿verdad? En este caso las equivalencias cuando son muy extendidas. Ya lo vamos a explicar mejor. ¿Qué quiere decir? En el caso, por ejemplo, de tener esta cantidad que tenemos acá, que sería 1.000.000, se puede expresar en, de forma simplificada utilizando el sistema internacional los prefijos. En este caso vamos a tener que los de color naranja se llaman múltiplos y los de color verde se llaman submúltiplos. Los múltiplos van a llevar ese exponente positivo y en el caso de los de color verde van a llevar ese exponente negativo. Ahora bien, entre más grande es la cantidad, mayor cantidad de números en el exponente va a llevar, sea positivo o negativo. Como les digo, en el caso de los prefijos de los múltiplos, todos son positivos. Entonces acá nos dan tres principales: giga, mega, kilo. Nos dan el valor decimal, pero nos dan el valor exponencial. Entonces en este caso vean que el kilo vale 1.000, pero a nivel exponencial sería 10 a la 3. En el caso de un submúltiplo, por ejemplo, centi, que es 0,01, va a constar en este caso, en el caso, perdón, del el sistema equivalente exponencial, 10 a la menos 2. Ahora bien,
¿Qué nos dicen con respecto a esto? Nos dicen que, como puede observarse, es común que se separe con un espacio las divisiones de cada tres conjuntos de números, además que el punto es utilizado para dividir valores decimales y la coma también. Suele usarse para dividir los espacios decimales. Equivalencias. Cuando ya hablamos de equivalencias, nos vamos acercando a lo que son conversiones. Y una equivalencia en general es una expresión que va a comparar dos valores como tal y sus unidades en una igualdad. Pueden ser utilizados como factores de conversión. En el caso de las equivalencias tenemos las unidades métricas de longitud, que quiere decir, que es lo que les decía. Por ejemplo, en el caso del prefijo, me devuelvo a esto, tenemos que kilo, ¿verdad? Eh, puede ser utilizado con diferentes unidades de medida. Por ejemplo, tenemos volumen, masa y longitud. ¿A qué me refiero? Que tenemos kilogramo, ¿verdad? Puede utilizarse kilómetro en el caso de longitud. Entonces, esto es lo que nos está diciendo que es una equivalencia como tal. Un kilómetro equivale a 1000 metros en el caso de una conversión o una equivalencia de longitud. Pero si fuese en una conversión de una equivalencia, perdón, de masa, sería kilogramos. Entonces no tendríamos que un kilómetro es igual a 1000 metros, sino que un kilogramo es igual a 1000 gramos. No sé si hasta el momento entienden bien esa parte o lo detallo de manera más detallada, más simplificada, más directa. Después tenemos que un decámetro equivale a 0,1 metro y vean que de forma exponencial en notación científica lo vamos a denotar como 1 por 10⁻⁻1. Más adelante vamos a estudiar cómo es que se pasa de notación decimal a científica para precisamente determinar estos valores como tal. En el caso de las equivalencias de tiempo, bueno, son muy sencillas. Sabemos que un año tiene 365 días, que un día tiene 24 horas, que una hora tiene 60 minutos, que un minuto tiene 60 segundos y que una hora está compuesta por 60 minutos, de las cuales hay 3600 segundos. Entonces, llegamos a las conversiones como tal. Dice que una conversión tenemos diferentes tipos en una conversión. Tenemos conversiones de un solo factor, de uno o más, o unos que van a traer exponente. Entonces, si requerimos hacer una conversión de unidades de tiempo y tenemos que una hora equivale a 60 minutos, depende de cuál será la unidad conocida y la unidad que voy a buscar o voy a determinar para acomodar esa equivalencia. Veamos dos ejemplos, y son los dos ejemplos que les da el material. Pasar 6.25 horas a minutos. Entonces, tengo una unidad conocida, que son las horas, y tengo una unidad por buscar, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto equivale en este caso? Porque eso es lo que hay que dominar, una hora en minutos. Ok, 60. Entonces, importantísimo. Primer paso, saber la unidad conocida y la que voy a buscar. Segundo paso, que la unidad conocida se cancele con la equivalencia del dato que yo tengo. Tercer paso, determinar, en este caso, que al cancelar las unidades como tal, arriba me quede la unidad que estaba buscando. Cuarto y quinto paso serían básicamente, primero multiplico la cantidad que me están dando, luego la divido y anoto el resultado con la unidad que estaba buscando. Porque la unidad que yo estaba buscando es la que le va a corresponder en este caso el resultado. ¿Qué quiere decir? 6.25 horas, en este caso la equivalencia 1 hora 60 minutos, que es la que corresponde en este caso, se va a cancelar 6.25 horas con una hora en este caso. ¿Por qué? Porque abajo necesito cancelar ambas unidades de igualdad. Entonces, una hora se cancela con 6.25 horas. O en este caso, nada más voy a eliminar o cancelar las horas como tal, quedándome a mí en la parte de arriba de la fracción 60 minutos, que es la equivalencia que yo necesito. Entonces, en este caso, yo voy a multiplicar 6.25 por 60 entre uno, me va a dar 375 minutos. Y vean que minutos va a ser la unidad que yo estaba buscando, por lo tanto, va a ser la unidad del resultado que yo esperaba. En el caso de pasar 540 minutos a horas, volvemos a lo mismo.
cancelo siempre o considero siempre cancelar minutos con minutos. Yo no podría cancelar minutos con horas porque no tendría sentido. En este caso, la equivalencia que yo voy a utilizar es que una hora igual tiene 60 minutos. Entonces, vean que los minutos yo los cancelo con los minutos y arriba voy a colocar la unidad deseada o la unidad que yo estoy buscando como tal para dar ese resultado. Tenemos que 540 minutos se van a multiplicar por 1 y se van a dividir en 360, en este caso obteniendo un resultado de 9 horas. Entonces, voy a hacer una pausa por acá, chicos, para saber si tienen alguna duda con respecto a ese punto. De mi parte, todo claro. Ok, cuéntenme en algo. Y no sé si tienen ahí papel, lapicero a mano, tal vez para que practiquemos una conversión. Ok, vamos a pensar que si eso no fuese una conversión de tiempo, vamos a pensar que sea una conversión de, en este caso, de masa, ¿verdad? Entonces, yo voy a convertir 520 gramos a kilogramos. Entonces, si yo voy a convertir 520 gramos a kilogramos, ¿qué datos requiero yo? Primero, ¿qué equivalencia voy a ocupar yo para poder hacer esa conversión? Y ocuparía un factor de conversión, o sea, saber cuánto representa un kilo en kilogramos, Ok, en gramos, perdón. correcto. ¿Y cuánto representa un kilogramo en gramos? Serían 1000 gramos. Ok, correcto. Entonces, vean que en este caso, yo lo voy a poner por acá, tratando de hacerlo. Si tenemos los 520 gramos que les decía, yo lo quiero convertir a kilogramos. Y si yo tengo entendido que el factor de conversión es, en este caso, que el factor de conversión va a ser que el factor de conversión en este caso es que un kilogramo tiene 1000 gramos. ¿Con quién voy a cancelar yo acá estos 520 gramos? ¿Con un kilogramo o con los 1000 gramos? Y tiene que ser con las unidades iguales. Por eso siempre se pone como la que se va a cancelar abajo. Correcto. Entonces, en este caso, serían 1000 gramos. De ahí es donde yo los tomo. Y arriba, yo voy a anotar lo que resta de la equivalencia como tal. Entonces, en este caso, yo primero voy a multiplicar, ¿verdad? 520 por 1 entre 1000 gramos. Me dice que son 0,52 kilogramos. Y vean que esta misma unidad que queda acá arriba, que es lo que yo siempre digo, es la unidad de resultado que yo voy a dar como tal. Si fuese una conversión X de algunas otras que vamos a ver ahorita, en sentido de masa, longitud o de las que se utilizan internacionalmente, el procedimiento es el mismo porque siempre tengo que utilizar una equivalencia como tal. Después tenemos conversiones con dos tipos de factores, o en este caso de equivalencias como tal. Dice que en algunos casos requerimos pasar dos unidades de medida a otras, combinando equivalencias y se hace necesario utilizar varias equivalencias, procurando mantener el principio que nos permite ir cancelando unidades. Por ejemplo, al pasar de 60 kilómetros a metros por segundo, usando como equivalencias que un kilómetro tiene 1000 metros y una hora tiene 3600 segundos, yo lo que ocupo convertir es 60 kilómetros por hora a metros por segundo. Por tanto, volvemos a lo mismo. Un kilómetro se tiene que cancelar con una unidad de su mismo tipo, por lo tanto va colocado abajo.
Y en este caso, un kilómetro tiene 1000 metros. Yo voy a colocar la equivalencia primero de la distancia, porque es la primera, por decirlo así, la fracción está dividida en dos, ¿verdad? Entonces voy a colocar primero la parte posterior. En este caso, lo que es la equivalencia de ese kilómetro como tal. Lo mismo, pero en este caso, con la parte inferior de esta fracción, yo voy a colocar que una hora tiene 3600 segundos. Y sí puedo cancelar horas con horas al momento de hacer la conversión, de forma tal que cuando yo vaya a cancelar unidades, kilómetros se cancela con kilómetros, como vemos en la imagen, y horas se cancela con horas. Por lo tanto, al momento de hacer la conversión, lo que a mí me quedaría hacer es multiplicar 60 por 1000 y dividirlo entre 3600. Pero vean que tenemos dos equivalencias, tanto de distancia como de tiempo. Y usualmente, en este caso, la única conversión que a usted le pueden preguntar va a ser con relación a esta y pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, que es la que el material didáctico trae en este caso, teniendo un resultado de 16,67 metros por segundo, porque son las unidades que yo estoy utilizando en cuanto a la equivalencia. Ahora, cuando nosotros cancelamos las unidades de las horas, ¿verdad? En este caso, debe ponerse en el numerador de la equivalencia el tiempo para quedar opuesta a la unidad conocida. ¿Qué quiere decir? Que una de estas permite cancelar con la otra, ¿verdad? Básicamente. Ahora, tenemos conversiones de exponentes diferentes a uno. Lo único que debemos añadir al procedimiento es elevar a la potencia de interés ambos niveles de la relación fraccionaria a nuestra equivalencia. Por ejemplo, al pasar de 12 metros cuadrados a centímetros cuadrados, usamos como equivalencia un metro es igual a 100 centímetros. Por lo tanto, se eleva el factor de conversión al exponente de la unidad conocida. Por leyes de potencias, una fracción al exponente afecta tanto al numerador, 100 centímetros, y al denominador. Eso hay que tenerlo muy importante, recordarlo. Acá tenemos 4 ejercicios. Me gustaría saber si quieren participar o quieren, lo idóneo es que participen o, los explico yo como tal. La idea es que ustedes los hagan para que les queden, los practiquen y les quede un poquito más claro la materia como tal. Pero si no hay ningún problema, yo les ayudo a resolverlo. Igual los podemos hacer juntos. En el momento en el que X persona quiera hacerlo, me va diciendo, profe, ponga esto así, así, así. Yo lo voy haciendo y lo podemos ir realizando de esa manera. Me gustaría saber si alguien quiere participar. ¿O quieren participar? A ver, ¿qué me podemos preguntar? Igual, no hay problema con que ustedes digan, no, profe, es que todavía no domino mucho el tema. La idea es esa, irlos ayudando con el tema. Entonces, no sé si Rommel quiere participar con uno, Natalie, Adrián o Andrea. Bueno, procedo a explicarlos, chiquillos, porque tal vez estos ejercicios ustedes no los vieron con tan explícitos en la materia como tal, porque si les dan las equivalencias, sí voy a ocupar ayuda nada más para que me regalen cuánto es la equivalencia de cada uno, si me hacen el favor, y resolverlos juntos. Entonces, por ejemplo, el primero dice, un auto tiene un peso de 1200 kilogramos, exprese dicha cantidad en toneladas. Entonces, ojo acá. Dice que un auto tiene un peso de 1200 kilogramos, ¿verdad? En este caso, yo voy a recordarme que tengo que cancelar esas unidades, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cuánto equivale en una tonelada en kilogramos? ¿Quién tiene el dato por ahí? No sé si lo estudió, si lo vio y me lo puede regalar. Serían Sabemos que 1000 kilos. ok, muchas gracias. Una tonelada tiene 1000 kilogramos. Entonces, en este caso, yo voy a cancelar directamente, me voy a acordar que kilogramos se cancela con la misma unidad como tal, por lo tanto,
yo sé que automáticamente los kilogramos van abajo y que una tonelada va a ir arriba en este caso. Ahora bien, ¿cómo procedo a efectuar esto? Bueno, muy sencillo. 1200 kilogramos por una tonelada entre 1000. Entonces vean que de forma tal que esta unidad que voy a poner acá en rojo, con esta unidad se estarían cancelando como tal. Que el primer procedimiento que yo efectúo es una multiplicación y que el segundo procedimiento que yo efectúo es una división. Por lo tanto, al multiplicar 1200 por 1 entre 1000 obtengo ¿cuántos kilogramos? Perdón, ¿cuántas toneladas? 1.2. 1.2 toneladas. Y vean que entonces, en este caso, yo estaría colocando la unidad que le corresponde o la unidad que yo estaba buscando como tal. Muchas gracias. Ahora bien, en el caso del ejercicio número 2, tenemos que para pintar una tapia se requieren 2 galones de pintura. Expresa la cantidad en litros que se requiere para pintar dicha tapia. Entonces, vamos a iniciar preguntando cuál es el factor de conversión, en este caso de un galón en litros. ¿Quién tiene el dato por ahí? No es tan exacto como en unidades de millar, como en la tonelada, pero es como 3.78 litros. 3.8, Ok, ok. 3.8. correcto. Bien. 3.8 litros. Ok, entonces volvemos a lo mismo. Resulta que nos están diciendo 2 galones. Por lo tanto, en este caso, yo tengo que cancelar esos 2 galones con la equivalencia como tal. Y acá sería un galón. Y ese galón entonces tiene 3,8 litros como tal. Entonces, vuelvo y efectúo 2 galones. En este caso, se van a multiplicar por 3,8 litros. Y los voy a dividir entre 1, que va a ser el mismo resultado, que eso es igual a 7,6 litros de pintura, en este caso, que voy a ocupar yo para requerir pintar esa tapia. Entonces vean que galones, de igual manera, se cancela con galones, que son las unidades que tienen que cancelar como tal. Y que esto que está acá en verde, o en el color que les voy a colocar acá, va a ser el valor de la equivalencia de ese dato que yo estoy utilizando. Estamos, chicos. El ejercicio número 3 nos dice, en un paseo familiar el viaje duró aproximadamente 5 horas. Exprese dicha cantidad en minutos. Entonces, en este caso, yo tengo que la equivalencia de una hora es igual a 60 minutos. ¿Hay alguien que quiera hacer ese ejercicio? ¿O lo resuelvo de igual manera? Ustedes me dicen. Se lo digo porque está muy fácil y la idea es que ustedes demuestren que ya están agarrando ahí el toque. Ok. Entonces tenemos que una hora es igual a 60 minutos y dice que 5 horas se cancelan en este caso con una hora y que la equivalencia yo la voy a anotar arriba y esa equivalencia es de 60 minutos. Entonces, de igual manera, yo voy a procurar que esto siempre me queden horas con horas, es decir, que estas horas se estén cancelando, ¿verdad? Acá. Y que la equivalencia quede arriba totalmente como tal. Entonces tenemos que 5 por 60 entre 1 me va a dar igual a 300 minutos como tal, ¿no? Finalmente, el ejercicio 4 dice, toda persona en su ritmo de vida debe descansar al menos 8 horas mínimas. Exprese dicha cantidad en segundos. La equivalencia que yo tengo que utilizar acá, acordémonos que es una hora tiene 3600 segundos, que usualmente a veces confundimos esto, que de igual manera entonces 8 horas, ¿verdad? Van a tener una equivalencia de 3600 segundos. Acordémonos que es la unidad que yo deseo. En este caso, aquí una hora va a tener ese dato, 3600 segundos.
y estas horas se van a cancelar como tal. Y que entonces lo que en teoría usted y yo, como personas normales y trabajadoras, deberíamos descansar, son 28.600 segundos. Ok, básicamente estos serían 4 ejercicios, de los cuales, como les digo, no están presentes en el material didáctico, pero al estar presentes los factores de conversión, cualquiera de esos ejercicios se los pueden preguntar o similares, ¿verdad? Como tal. Y después pasamos a lo que sería instrumentos de medición. Dice que y lo que sería incertidumbre. Dice que la incertidumbre en las mediciones es el grado de desconocimiento acerca de una condición futura, pudiendo implicar una previsibilidad imperfecta de las mediciones. O sea, qué tanto hice bien una medición o qué tan mal está hecha. Dice que la exactitud es la cercanía estrecha entre el valor medido y el valor real. La precisión cercana o estrecha entre distintos valores obtenidos al medir un solo parámetro. El error es la diferencia entre el valor real y el valor medido. Puede ser calculado a modo de porcentaje de la siguiente forma. Porcentaje de error, que lo van a escuchar mucho en el laboratorio. El valor real medido, perdón, el valor real menos el valor medido entre el valor real por 100. Esto lo van a escuchar mucho, mucho en laboratorio cuando estén llevando química 1. Así que ténganlo en presente por ahí, que esa es la fórmula de instrumento de medición perdón, del porcentaje de error de los instrumentos de medición. Tenemos instrumentos de mediciones, masa, para medir volumen. Dentro de los que miden masa está la balanza analógica, analítica y granatorias. Para lo que son volúmenes están las pipetas, las buretas, los matrices aforados, las probetas, los Erlenmeyer, los Beaker. Que estos dos últimos yo se los agregué, lo que sería el Erlenmeyer y el Beaker, porque no venían en el material didáctico como tal y son dos instrumentos que ustedes van a conocer mucho en laboratorio. Entonces se los presento acá en la imagen. Ya ustedes saben que tienen acá la pipeta, la bureta, la probeta, el matraz, pero que estos dos que yo les estoy dando acá es el Erlenmeyer y el Beaker. Entonces, estos dos que están del lado derecho son los que más utilizan en laboratorio como tal. Y aparte de la probeta, ¿verdad? Por supuesto. Por ahí tienen una pipeta que también la utilizan y demás, pero usualmente son estos los que más utilizan. Ahora, y dependiendo de la cantidad, entre más exacto, perdón, más preciso, entre más unidades trae el instrumento, cuando digo unidades me refiero a divisiones del instrumento como tal, y más preciso es como tal. Por ejemplo, entre el Erlenmeyer y el Beaker que tenemos acá en esta imagen, dice que el Erlenmeyer bien, es de 150 mililitros y que si no me equivoco empieza en 75, 100, 125 y 150. Entonces vean que lleva una división o una escala muy alta en comparación al Beaker. Entonces, el Beaker lleva una escala de 20, 40, 60, 80 y si a usted le dicen en el laboratorio mide una cantidad de 40, ¿cuál instrumento va a ser más preciso para realizar esa medición, muchachos, en este caso? En este caso, el que tenga menor escala como tal o menor división, ¿verdad? Porque me permite obtener el volumen del líquido como tal. Ahora bien, era lo que les decía. ¿Cuáles creen ustedes cuál de estos dos va a tener mayor precisión como tal? Vean que si yo les digo, mídame una sustancia de 40 mililitros, ¿quiénes creen ustedes que va a tener esa capacidad de medir esos 40 mililitros exactos en comparación con estos dos, ¿verdad? Porque si comparamos esta probeta, tiene una escala mayor en volumen, pero si las divisiones están bien, ¿verdad? O bien exactas, como tal. Entonces, en este caso, vean que para medir una cantidad exacta como tal, sería el Beaker con 40 mililitros, que es una cantidad exacta lo que va a medir en comparación a la probeta, que viene como de 50 en 50. No sé si la logran ver. Voy a hacer tal vez zoom para que lo logren ver. Y ven acá que dice 50, 100, 150, 200, etcétera. Por lo tanto, esa división o esa escala, la que más me permite en este caso hacer esa medición precisa, va a ser el Beaker como tal. Después tenemos que cuál de estas tres situaciones presenta mayor, poca precisión y exactitud. Entonces, a mí me gustaría saber, con participación de ustedes,
Regálenme un momento nada más.